Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo. Entusiasta es patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, yo soy Ilan Katz-Mayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación, y hoy está con nosotros el gran artista contemporáneo mexicano, José Dávila, que tengo que decir que aparte de que me encanta su obra y colecciono algo de su obra, siempre que abro una revista, un Architectural Digest o una revista de casas chingonas, hay una obra de José Dávila. O sea, aparte de que tienes un gusto exquisito, estás en colecciones exquisitas. Es un placer tenerte aquí, José, querido. No, pues es un placer que me hayas invitado, Ilan. Qué gusto. Qué bueno poder hacer esto después de haber estado hablando para ahora sí consumarlo hoy. Encantado de estar aquí. Pues mira, para empezar, me gustaría... Tengo un tema recurrente que menciono mucho con los artistas de Guadalajara, que la escena del arte contemporáneo de Guadalajara me encanta. Tengo obra de varios artistas de allá y siempre he dicho que es muy fácil identificar la temática de los grandes artistas de Guadalajara, ¿no? Y en el caso, siempre digo que en el caso de Méndez Blake, la literatura es su tema, y en el caso de Gonzalo parecería que el tema es lo efímero, y en tu caso a lo que siempre regresamos es al equilibrio y a la historia del arte. Me gustaría, y tú eres arquitecto de formación como la mayoría de los arquitectos, de los artistas de Guadalajara que conozco, me gustaría saber ¿por qué y cómo viene esa fascinación con el equilibrio? Pues mira, de hecho, yo creo que así como se va, digamos, construyendo una carrera, finalmente se va construyendo un lenguaje propio con el paso del tiempo, con el desarrollo del oficio. O sea, obviamente uno tiene intereses, fascinaciones, obsesiones, pero a medida que uno va trabajando y con el paso de los años, es como ir empezando a quitar de alguna manera paja de algo que cada vez empieza a ser más claro para ti, ¿no? Y entonces lo que empieza a veces quizá como un simple atisbo de un interés, con el tiempo y el trabajo lo empiezas a descubrir y lo empiezas a moldear y lo empiezas a profundizar. Y entonces yo creo que el hecho de haber estudiado arquitectura me hizo muy consciente de la importancia de la fuerza de la gravedad como un elemento indispensable incluso para habitar en este mundo, bueno, hasta para estar erguidos, ¿no? Para caminar. Y cómo finalmente, pues para tener un techo, digamos, pues se necesita sostener un elemento sobre otros dos, y si no es sobre dos, sobre uno, pero cómo jalas con un contrapeso, o sea, todo ese tipo de pensamiento sobre cómo sostener para, digamos, poder techar, empezaba ya a darme puntos muy claros de interés, ¿no? Y también creo que desde un punto de vista personal, finalmente, con el paso de los años, uno empieza a buscar un equilibrio en todos los estamentos, ¿no? de la vida de uno. Y ahí me di cuenta que me conectaba a mí personalmente con un juego muy infantil, muy de mi infancia, de jugar con bloques de madera y tratar de hacer una torre y que no se cayeran. Y entonces, como que son muchas variables de la ecuación que se empiezan a juntar y empiezas a descubrir que entonces es un lenguaje que empiezas de alguna manera a dominar y a expandir, ¿no? O sea, porque entonces
digamos, la gravedad en realidad lleva al equilibrio, pero el equilibrio también puede ser un equilibrio precario, y al ser precario, entonces tiene ciertas cuestiones poéticas, porque también el desbalance es parte del balance, y luego lo conectaba mucho con como concepto romano, que tú como abogado seguramente debes de conocer, lo de la gravitas, ¿no? Que era una de las antiguas virtudes romanas, ¿no? De la dignidad y como la seriedad sin frivolidad, que a la vez es lo que esperas que también tenga toda obra, de alguna manera, porque cuando empiezas a jugar con los elementos para que se equilibren y para que hagan caso de esta fuerza, pues todos los elementos juegan un papel fundamental. Y en ese sentido, al jugar ese papel, están ahí por algo y no son parte como de una ocurrencia. Pero bueno, creo que me extendí muchísimo. No. De hecho, me parece muy interesante porque, por un lado, pienso en la palabra gravedad. Una cosa es la ley de la gravedad que descubre Newton y otra cosa es la gravedad del diario vivir. La gravedad, ¿no? De que las cosas sean graves, que uno se ponga grave o que un tema sea muy grave. La gravedad parecería que es un tema constante en el arte, ¿no? Y en tu caso, que es este juego de gravedad como un tema serio, que no puede ser, con lo que no se puede jugar, sí. Y la fuerza de la gravedad, parece ser que estás constantemente retando la gravedad, porque pues agarras un bloque de mármol, le pones en medio un objeto redondo como una bola de boliche, le pones encima otro cubo de mármol, lo amarras pues, con un cinturón y eso es una obra que va a permanecer en la perpetuidad, quién sabe dónde, ¿no? En la colección de algún afortunado artista. Pero es un reto, es un reto y casi es una broma. Sí, o sea, de hecho hay algo que me gusta mucho de manera consciente trabajar, de pensar que eso, por ejemplo, que acabas de describir, por ejemplo, es una obra de arte en tanto estén los elementos conjugados de esa manera. Si tú le quitas el cinturón y bajas el bloque de mármol y la bola de boliche y el otro bloque y los separas, la bola de boliche seguirá siendo bola de boliche y el bloque seguirá siendo bloque y el cinturón tipo cincho lo puedes usar para un camión, ¿verdad? De Coca-Cola, como lo usan o para una pick-up, amarrar algo. Entonces, los elementos ahí no los estoy transformando, más bien lo que estoy haciendo es un diálogo entre los elementos que en tanto estén cumpliendo cierta función, entonces convierten de manera casi a la vez intangible la obra de arte como un evento de unión de ciertos elementos que no están modificados. A pesar de ser una obra evidentemente matérica, muy matérica, tiene casi esa contradicción de que es muy matérica, pero finalmente de una materia que no está modificada, que no tiene que ver con una cuestión de moldearla, sino más bien de hacer que haya un diálogo entre esos elementos. Pero me regresa al tema de la historia del arte, porque estamos viendo estas geometrías muy de Mondrian, muy de la historia del modernismo, plasmadas en una escultura que está retando en físico allá afuera de tu ventana las leyes de la gravedad. Sí, o sea, la historia del arte, que un poco brincando a esto, pero me llega de hecho por la parte de ser autodidacta en el arte. El hecho de haber tenido que empezar a, digamos, consumir arte a través de libros, por ejemplo, que es una magnífica manera de... Como la mayoría de los enamorados del arte, o sea, empiezas a consumirlo en lo que hay. Porque aparte algo, Ilan, que me encantaría dejar claro es que soy artista, pero antes que nada soy también
un gran admirador y apasionado del arte, como tú. Yo creo que de hecho en todo artista hay un admirador de arte también, ¿no? Es como, creo que todo director de cine a la vez también es un cinéfilo que ve miles de películas, ¿no? O sea, independientemente de tener el deber de conocer de arte porque es la profesión en la que Sí, te pero desarrollas, nadie es de una realmente una forma, pasión, ¿no? pero nadie de una forma tan valiente como tú, porque un bulto importantísimo de tu obra es una reinterpretación de la obra de alguien más. Sí, de manera, como bien sabes, de manera totalmente abierta. O sea, porque al yo estar, digamos, consumiendo todas estas imágenes, estos libros, leyendo estas historias, estos artistas, etcétera, me di cuenta que de alguna manera eso ya era en sí mismo una especie como de material o de obra en bruto para mi propio trabajo. O sea, el hecho de pasar horas reflexionando sobre ciertas imágenes que vi y ciertas cosas que leí de manera casi orgánica me generaba casi la necesidad de hablar de esa obra desde mi obra, ¿no? De reinterpretar para lograr como que abrir por ahí una cuña, abrir una grieta y tratar de introducir un nuevo campo de significado en lo que ya es así un valle de significados, ¿no? Que es la historia del arte, ¿no? De contenido, ¿no? Y entonces ver cómo logras encontrar una grieta y añadir otro. Entonces, en vez de estar utilizando, digamos, a la realidad para representarla, que es algo muy clásico con lo que se trabaja. En ese sentido, mi realidad eran los libros, son los libros y estar trabajando con ellos. O sea, ¿Y cómo te conviertes en artista? pues mira, en realidad es que esa es una buena pregunta porque, fíjate, te voy a platicar algo bastante personal y es que yo nací con cáncer, de hecho. No me Este, digas. y me tuvieron que operar a las 6 semanas de nacido, en una operación que era 99% de no librarla, ¿no? Total, tuve una infancia pues ahí muy trompicada de salud, con muchas idas a revisiones, con quimioterapia un par de años de muy chico, etcétera. Y sabes que de hecho yo no podía, por ejemplo, jugar ciertos deportes porque pues tenía cierta fragilidad o cuidados que tenía que tener, ¿no? Y entonces en los recreos de una escuela en la que yo estaba, que se llamaba el Pierre Fort, que era una escuela bastante, ¿cómo se diría? Pues progresista, de avanzada, así como una especie de Montessori más allá. Pues entonces yo decidí quedarme en el recreo, por ejemplo, en el salón de artes plásticas. Y digo, veía ahí a los niños afuera a jugar fútbol, lo que me dijeras, y yo me quedaba todo el recreo dibujando, pintando, haciendo esculturitas con plastilina. Entonces, híjole, lo traigo desde niño, pues. Era realmente mi gran pasatiempo, incluso cuando tenía a veces que pasar ciertas temporadas en el hospital, en cama. Mi gran pasatiempo era hacer esculturas en plastilina, por ejemplo. Y ya lo traía, ¿no? Cuando llego a la edad de tener que decidir qué estudiar, de pronto me encuentro en una situación en la que no tenía los medios para poder irme de Guadalajara a algún otro lugar y la escuela de arte en Guadalajara en ese momento, pues lo que vi no era realmente lo que buscaba, ¿no? Y de pronto encontré como en arquitectura ciertas cosas que me llamaron más la atención en ese momento, como de cierta creación de maquetas, usos de luz, trabajos de escala, como una cuestión de expresividad que como que me llamó más la atención y me metí, pero siempre lo traje y ya estudiando arquitectura, empecé a hacer proyectos de arte que consistía con varios colegas, amigos de la carrera, en hacer unas intervenciones de una sola noche a ciertos lugares muy específicos de la ciudad,
con proyectos como de intervención, ¿no? Entonces, o sea, ya a mediados de la carrera ya estaba yo, o sea, hice mi primera exposición cuando eran los 100 años de la creación del cinematógrafo por los hermanos Lumière. Hubo una exposición en la Universidad de Guadalajara, pero digo, en el cine de la Universidad de Guadalajara y en el foyer del cine, pues había una exposición fotográfica sobre la historia del cine. Y me invitaron ahí a poner unas fotos. Y se fue dando, ¿no? Y después... ¿Eso fue en el 2005 o 2006? No, en 1997, 97, creo, 98. Ok. Y entonces pusiste las fotos. Puse esas fotos, compartía un taller con varios amigos que hacíamos estas intervenciones y de pronto llega a la ciudad de Guadalajara, que ya había estado, pero se había luego ido y luego volvía. Este gran personaje que quiero tanto, Guillermo Santamarina, y nos conoce por azares del destino, va al estudio y ve que está ahí como un estudio de estos pues, chavitos haciendo estas cosas, y nos dice, oigan, hay que hacer una exposición que se llame Obra al Piso, que sea de puras obras. Mira, fíjate qué casualidad hablar de eso. Que dice, puras obras que estén como ancladas en el piso, que no vayan a pared. No dijo que tengan gravedad, pero me da risa porque ahora lo pienso y mira cómo son las cosas. Y de ahí una cosa empezó a llevar a la otra y yo inmediatamente detecté, que era realmente donde yo me sentía feliz. Ese eras tú, digo, este soy yo. Era yo, o sea. Y entonces, de hecho, hay veces que a mí debo confesar que me cala, digamos, que de pronto en ciertos textos lo primero que dicen es como el arquitecto José Dávila, que y digo, bueno, pues arquitecto es un decir, ¿en qué sentido? En que estudié arquitectura, terminé la carrera, pero nunca laboré como tal. Claro, tienes el grado de arquitecto, pero no tienes el oficio de arquitecto. Exactamente, ¿no? O sea, de hecho es hasta una falta de respeto con los arquitectos, que realmente, es más, yo no me atrevería, por ejemplo, hoy en día, a llamarme arquitecto por el simple hecho de que no me atrevería yo a hacer un edificio o una casa. Yo solo puedo pensar en una idea de casa, una idea de proyecto, una idea de habitar, una idea de materiales, pero pues toda la técnica y el oficio que conlleva hacerlo, yo no lo tengo porque yo llevo 20 y pico de años dedicado en pleno a hacer arte. Pero la geometría, que es este tema recurrente en la arquitectura, está recurrente en tu obra. O sea, hay una línea. No, de que me dejó marcado, me dejó marcado. O sea, yo recuerdo las visitas de obra como estudiante de la clase de construcción. Pues yo me fascinaba en esas visitas de obra. Para mí eran como, es más, para mí son el mejor, es un sitio lleno de esculturas, ¿no? O sea, llegas a una obra y está el montón de las maderas que usaron para cimbrar, tumbadas de cierta manera, y los sacos de cemento, y luego te encuentras unas vigas de metal y están jalando un bote lleno de escombro con una cuerda. O sea, es un lugar fascinante para mí, las obras, ¿no? Y recuerdo que desde entonces me fascinaba. Y sí me doy cuenta que los elementos con los que trabajo la escultura sobre gravedad y balance, equilibrio precario, etcétera, pues todos son, digamos, materiales de construcción, o sea, son vidrios, son tabiques, mármoles, bloques de mármol, mármoles, vigas de metal. O sea, no trabajo, como que mi lenguaje finalmente viene enraizado desde ahí, ¿no? El lenguaje, ¿no? Y sientes que lo más afín a ti en tu obra es eso, son esos bloques, tal vez esos como paneles de mármol que vemos contra la pared, más que no. No, para nada. O sea, yo creo que en ese sentido tiene que ver con cierta multipolaridad de mi ser, ya no digo bipolaridad, en el que yo disfruto mucho de tener distintas líneas de trabajo que de manera quizás superficial
pueda parecer que son inconexas cuando para nada, ¿no? Porque todas forman parte de mi ecosistema de pensamiento, de mis influencias, del tiempo en el que le dedico. Ahorita me clavé con hablando de esto por el equilibrio y la historia como de mi pasado de estudiante de arquitectura. Sin embargo, por ejemplo, yo me siento igual de identificado trabajando, por ejemplo, con los recortes estos como cutouts que hacen referencia a imágenes de la historia del arte, o con la pintura, ¿no? O sea, porque de hecho, pues es que yo pinto desde los 6, 7 años de edad. Pero los cutouts en general, lo que veo en los cutouts, que lo hiciste con la arquitectura, lo has hecho en varias ocasiones, el agarrar un Jod o agarrar un Flavin y quitarle la luz a un Flavin y que lo identifiques como un Flavin, está cabrón, ¿eh? Sí. Eso está cabrón. Hay que aventarse al ruedo para hacer eso, te voy a decir. Agarrar un Jod, ¿no? Y quitar así un Jodcito de una tablita de metal y quitarle la tablita de metal y que se vea y que sepas que es un Jod. Pues no, digo, como idea dirías, ¿cómo? Es que el referente ya no está ahí, ya no sabes qué es. Sí, y creo que esa es la parte más interesante y a la vez con sentido del humor, digamos, también de esas obras, porque pareciera un gesto tan simple que podría ser un gesto como casi muy superficial, pero realmente te das cuenta que hay ahí una cuestión de cómo crear quitando, o cómo crear destruyendo, o cómo con un mínimo gesto de retirar, en este caso al elemento más importante, juegas con el espectador a que entre en un diálogo creativo, porque finalmente tú al ver eso, pues tú te acuerdas de esa obra y dices, claro, pues es un yo, ¿cuál? Me acuerdo, lo vi, y ya ahí como que estás compelido a llenar ese vacío. Entonces te lo estás imaginando más que lo estás viendo. Y si nunca lo has visto, pues lo estás casi recreando en tu cabeza porque te sientes como con una cierta obligación de llenar ese vacío, el horror un vacui, ¿no? O sea, yo me acuerdo, Ilan, o sea, por ejemplo, toda esa línea de pensamiento viene de cuando una vez yo estaba en Roma y fui a ver, digamos, el Circo Máximo de Nerón, ¿no? Donde hacían las carreras estas de carrozas de caballos. El Coliseo. Sí, no, pero era el circo, el que era esta como ruta de caballos, ¿no? Ok. O sea, que era esta ruta que hacían como estas carreras de caballos, ¿no? En carrozas. Como de Ben-Hur. Exactamente, ¿no? ¿Cómo así? Y donde no queda absolutamente nada. Lo único que queda ahí realmente, pues es una depresión de, no sé si máximo 5 centímetros, que te demuestra lo que era el circuito, ¿no? Como el hipódromo, digamos, ¿no? Pero no hay nada más. O sea, ni una piedra en el piso, ¿no? Como en otras ruinas que, bueno, hay. Y entonces yo estaba ahí de pronto veo llegar a una serie de turistas que se empiezan a tomar fotos como si hubiera algo. O sea, casi poniendo, ya ves, la mano así a la estilo Torre de Pisa. ¿Sí? Y me acuerdo que, digo, obviamente es algo que me fascinó, se me quedó conmigo por la capacidad de ver lo que no está ahí, ¿no? Imagina, y que es un... No llegar a sus casas, lo van a enmarcar, y decir, ¿qué es esto? ¿Qué no te das cuenta? No seas tonto, ve. ¿No ves dónde estuve? En Roma, en el que no estás pendejo, aquí está, obvio. ¿No? Entonces me pareció hasta más valioso que la foto con el Circo Máximo y fascinante, ¿no? La idea de que bueno, pues la imaginación es fundamental para la creatividad y la imaginación pues la traemos nosotros, o sea, esté o no esté, tú lo estás viendo, es tu archivo. Pero ejecutarlo es de maestros, o sea, ejecutarlo bien es bien difícil y te lo aplaudo. Una pregunta de tu historia, ¿cómo es que pasas de esta decisión siempre muy valiente de ser artista
a empezar a tener este éxito? Porque si yo tuviera que decirle a los que nos están escuchando quién eres tú, no te conocieran, yo diría que es sin duda uno de los artistas más importantes de México en el mundo. Y no solamente porque tu obra es grande y porque eres y porque es padrísimo lo que haces, sino porque siempre que hay algo tuyo. O sea, si vamos a Basel en Miami, hay algo tuyo. Si vamos a la Bienal de La Habana, hay algo tuyo. Eres un artista que está muy presente, no solamente en las revistas, en las páginas de las revistas. Inclusive me acuerdo que una vez vi la casa de Sean Kelly, tu galerista de Nueva York, en Nueva York, una casa que estaba en el bosque. Y había en su casa una obra tuya. Dije, o sea, ¿qué mayor endorsement que tener en la casa del galerista, que puede tener lo que sea, una obra del artista, ¿no? ¿Qué fue lo que generó esta fiebre con tu obra? Pues mira, la verdad, no lo sé, o sea, pero puedo intuir que tiene que ver en una gran parte por un empuje muy fuerte en mi manera de trabajar. O sea, en ese sentido, como que tengo quizá desde niño esta sed de vivir, sin querer sonar una cosa ahorita así como romántica de víctima, para nada, sino estoy acostumbrado a tener que dar mucho para estar ahí, digamos, ¿no? Y eso pues se me quedó como un ethos de vida, digamos, y creo que también así me conduzco en la manera en la que opero y trabajo en mi estudio. Creo que eso a la vez, siempre, yo creo que de esa manera se acaba trasvasando, Ilan, yo creo. Ya ves que también hay una frase ahí futbolera que creo que dicen que se juega como se entrena. Así es. Yo creo que finalmente la manera en la que uno trabaja en el estudio, no por sí sola, no es una cuestión de mérito de horas en la silla, ¿verdad? O sea, tiene que haber calidad, tiene que haber profundidad, tiene que haber pensamiento crítico, tiene que haber talento, pero sin duda hay una parte de empuje en el que, pues también muchas veces, como dicen ahí, I don't take no for an answer. Claro, claro. Yo creo que tiene que ver con dos cosas en particular. Si me permite hacer una crítica o una observación más que crítica, yo creo que eres muy exitoso por dos razones o por tres razones básicamente. La primera es por lo que no eres. O sea, no eres un artista que, que tengas un posicionamiento claro político. O sea, es decir, tu obra no es política. No estás hablando de temas con los que tenemos que lidiar todos los días. Hay un gran escapismo en tu obra que no nos regresa a estos temas de violencia o de injusticia social. Creo que eso es una clave muy importante de lo que estás haciendo. Segundo, estéticamente todo lo que haces es muy agradable. No, o sea, cuidas muchísimo que las cosas sean hermosas y pues eso siempre se agradece en la obra, ¿no? Y tres, hay algo siempre en lo que estamos viendo que al mismo tiempo ser sumamente original, nos recuerda a algo que ya vimos. Y eso nos da un gran confort, genera un gran confort en el que de colección en el que te aprecia. Sí. Pues me parece muy atinada tus observaciones, Ilan, muy, porque de hecho es algo que también tenía ya visto de manera consciente, como el hecho de que, por ejemplo, uno, cuando te encuentras con algo que de alguna manera ya lo has visto, te produce una sensación de familiaridad que te da, como dices, un confort o seguridad, ¿no? De una manera casi, digamos, hablando universalmente, ¿no? O sea, por otro lado, sin duda alguna, me parece que más allá de una cuestión
en la que a veces se puede cuestionar estéticamente qué es lo bello o lo bonito. Creo que finalmente yo sí creo en el arte también como un vehículo de seducción, sin duda alguna. Y no podemos negar que hay una seducción visual. Esa seducción se puede dar de mil maneras. O sea, yo creo que hay obras que pueden ser de muchos artistas entendidas, digamos, feas, si se puede hablar de lo feo o lo bonito, y son increíblemente seductoras desde su fealdad. Como Paul McCartney o como Mike Kelly. O desde lo grotesco, o desde lo torpe, o desde muchas cuestiones que pueden ser entendidas como algo peyorativo, pero que tienen una fuerza de seducción tremenda, ¿no? Yo creo que ahí es como que busco que la obra te mueva en un juego como de seducción, y en este sentido, pues yo tengo esa como estética que efectivamente cuido mucho. ¿Y la primera cuál era? Sí. No, lo que decía es que no eres político, o sea, tu obra no es política. Y esa parte, fíjate, me parece también muy importante que me reservo el derecho de no tener que usar mi obra como un panfleto de denuncia, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es la denuncia, y otra cosa también es como lo político. Y no estoy en contra del arte que denuncia. Yo creo que es fundamental que exista. Ahora, por otro lado, también hay terrenos ahí sombreados, ¿no? O sea, también hay arte que se viste de denuncia sin realmente generar ningún cambio, ¿no? O sea, hay también ese peligro, ¿no? O sea, afortunadamente en México creo que hay muy buenas, por ejemplo, o sea, Teresa Margolles, que es una excelente artista, ¿no? O sea, hay artistas muy buenos, que logran con su obra denunciar la realidad. Y el mismo Santiago Sierra, que no es mexicano, pero que se hizo en México. Exactamente. Pero sin caer en ahorita, no sé, decir quién o no, o sea, efectivamente el problema es luego cuando a veces hay arte que se viste de denuncia, no logra ningún cambio, no genera nada o no aporta nada. Y yo en ese sentido creo que también, así como la procesión se lleva por dentro, yo creo que también la actividad política o de cambio de la realidad o de ayuda a situaciones de desfavorecidas, a veces se logra más desde el campo cívico, civil. Totalmente, pero y efectivamente el arte, o sea, como muy bien lo apuntaste, muchas veces su cuestión, en ese caso política, digamos, es justamente darte un respiro de... O sea, yo recuerdo cuando que fue con el 2007, creo, fui invitado a un simposio en la Universidad de Ramallah, en Palestina, un simposio organizado por la ONU, donde el tema del simposio era: ¿es posible generar y crear arte en sitios y zonas de conflicto bélico? Y, por ejemplo, ¿cuál es el papel que le toca al artista en una zona, por ejemplo, de conflicto bélico, donde, por decirlo así, tiene que pintar, digamos, voy a poner un ejemplo, todo el tiempo helicópteros haciendo ráfaga de bombardeo, o un monocromo azul? O una flor, Una flor, ¿no? Una flor, por ejemplo, ¿no? O sea, se discutía ahí en ese simposio, que fue muy interesante, si, por ejemplo, ese conflicto bélico a la vez aprisionaba también al artista para no darle la posibilidad de no hablar de otra cosa que no fuera el conflicto bélico. Claro, where's the breathing room? ¿No? ¿A dónde va el discurso, la narrativa del artista, si lo único que hay es este pasaje hiperangosto que es su historia como refugiado palestino en Jordania? Por decir un ejemplo. Por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, y entonces, en ese sentido, pues sí, creo que el arte puede ser, como dices, un lugar de
donde pueda uno ejercer otro tipo de reflexión, otro juego mental, otro pensamiento crítico, porque tampoco, o sea, tampoco es solo uno, o sea, tampoco podemos nada más hacer un pensamiento crítico de la realidad y sus diferencias, o sea, también podemos hacer pensamientos críticos que nos lleven a otro lugar o que sean parte de otro juego de variables, ¿no? Y es ahí donde me gusta moverme, como bien lo... Fíjate que ahora que lo pienso, que es un trabajo, yo no lo había pensado antes, pero ahora que lo pienso, muchos de los artistas que más me gustan son artistas que son cero políticos, ¿sabe? Alex Katz, Ellsworth Kelly, Yashitomo Nara, ninguno tiene este tema de hacer este statement, ¿no? Decir, yo creo en esto. O sea, también se vale a la Katz, que yo pienso mucho en Katz y en Rembrandt, se me figuran muy como el mismo artista, ¿no? Que pues solamente han estado retratando de forma bonita a gente bonita toda su vida, ¿no? O landscapes bonitos toda su vida. Y no tiene absolutamente nada de malo. Está chingoncísimo, no tiene pedo, está súper. Ajá, sí, ¿no? Absolutamente. O sea, finalmente me parece incluso pues muy honorable. O sea, quizá también lo político en ello sea la entrega de una vida a eso, ¿no? O sea, y a proveer de esas chingonerías a la sociedad. O sea. Te quiero preguntar de estos políticos que haces, que se llaman, si no me equivoco, es Ejercicio de lo Imposible. Sí, ¿verdad? Ejercicios de lo posible. Ejercicios de lo posible. Gracias, gracias. Que hasta donde entiendo, recortas hojas impresas de libros o enciclopedias o diccionarios de arte y amarras un pincel a un globo y el globo el globo de helio va llevando el pincel hacia donde quiere y pues hay unos rojos, azules, unos de varios, creo que algunos de varios colores. Yo recuerdo que vi una vez en Maco uno increíble, grandototote, amarillo, que dije, pues se me hizo tan inteligente. O sea, dije, qué cabrón poder agarrar, hacer un políptico de material ya impreso y intervenirlo, sí, al azar. Porque no es al azar, o sea, es decir, hiciste todo lo que tenías que hacer para que se interviniera, nada más que se fue por su camino. Pero sí, o sea, efectivamente es como una especie de azar controlado, digamos, o es como preparar los elementos y el terreno para que ahí suceda algo que no puedes controlar, ¿no? O sea, es una negociación entre lo que controlas y lo que no controlas. Y luego, estas páginas, de hecho, son de catálogos de subastas de Christie's y de Sotheby's. Ah, sí. O sea, todos siempre son el mismo texto. No, o sea, siempre son esa fuente. O sea, sí, son estos catálogos increíblemente bien impresos, bien hechos, con unas imágenes enormes de ciertas obras. Super fancy. Que luego la gente la mayoría de la gente los acaba tirando. O sea, hay toda una reflexión sobre el consumo de estas imágenes a través del mercado, y no porque sea una obra para criticar el mercado. Creo que el mercado a la vez le da de comer a todos los artistas, finalmente, digamos, ¿no? Por lo menos todos los que, o sea, vivimos de eso y no teníamos una cuenta de familia, por ejemplo, ¿no? O sea, pues vives del mercado. Pero el mercado, claro que tiene, pues, luces y sombras, y una de ellas, pues, es esta cuestión como esta vorágine de consumo, que estos libros son la ejemplificación perfecta de, ¿no? Porque están ahí, se consumen, se tiran, y entonces, a la vez, el poner este globo a pintar libremente sobre, pues, todas estas imágenes, creo que es como una especie de fractal de mi propia historia en el arte, que es como una trayectoria errática a través de la historia del arte, ¿verdad? Pero eso es una metáfora para cualquiera, ¿eh? Todos tenemos una trayectoria errática. Inclusive yo creo que la gente más controlada y más planeada piensa que tiene una
Fíjate que mi hermano, que no sé por qué siempre hablo de mi hermano en este podcast, pero mi hermano que es guionista, y es un guionista muy exitoso en Estados Unidos, escribe televisión y te recomiendo mucho su serie. Hizo una serie que se llama 000 en Amazon, está buenísima. Gracias. Sí. Él era distribuidor de cine. Uh-huh. Y quebró como ejote, tronó, o sea, no, si lo hubiera ido bien como distribuidor de cine, hoy estaría en la ruina, porque ya no existe la distribución de cine, ya no hay a quien distribuirle el cine, ya se acabó, ¿no? Pero el fracaso, que no quiero decir que no es un fracasado, pero el fracaso en ese momento le permitió escribir una película que se ganó unos premios, después ir allí, y hoy está viviendo su sueño. Entonces, tenemos que dejar que el ruido y el caos entre a nuestras vidas para poder ejecutar la obra de nuestra vida, que es la vida en sí mismo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, yo creo que si no le damos espacio y cabida a la posibilidad de fracaso, accidente, volantazo, cambio de ruta, pues, no sé, o sea, creo que ya en sí mismo eso es un fracaso como tal. O sea, de hecho, ahorita que platicas esto de tu hermano, me recuerda algo que yo he pensado mucho. ¿Qué hubiera sucedido si a lo mejor al acabar la carrera de arquitectura me hubieran caído, yo qué sé, 2, 3 chambas de importantes? ¿Serías arquitecto? Digo, ¿hubiera sido arquitecto o no? O sea, ¿o qué hubiera pasado? O sea, porque finalmente tuve la suerte. O sea, obviamente, como te platico, ya desde que estaba en la carrera, pues estaba haciendo exposiciones y era como una pasión de mi vida, pero pues también necesitaba dinero, ¿eh? Para vivir. Sí, se ocupa la feria. Si me hubieran caído a lo mejor unos proyectos de arquitectura así en sólido, pues yo me hubiera pegado a ellos, o sea, sin duda alguna. Y entonces, no sabes cómo he pensado muchas veces qué suerte tuve de no haber tenido nada de suerte. O sea, qué suerte tuve de haber tenido un muy fracasado comienzo de arquitecto. Totalmente. Yo creo que muchas veces la decisión no es nuestra. La fortuna es nuestra, pero la decisión no es nuestra. Mira, es muy bonita esa frase, sin duda alguna, ¿no? Hay cosas que sí están ahí, ¿no? Pues yo lo veo hoy con mi esposa, a la que amo profundamente con todo mi corazón. A mí, o sea, nada cuajó hasta que cuajó con ella, ¿no? Pero cuando cuajó con ella, o sea, así que cuando yo digo que cuando hay duda, no hay duda, ¿no? Pero cuando le pegué, o sea, cuando anduve, ya, o sea, yo la conocí en abril, estábamos casados en febrero, y han sido los años más hermosos, o sea, yo no creo mi suerte, ¿no? Pero si yo lo hubiera planeado, jamás me hubiera salido como me salió, ¿no? Claro, o sea, digo, de alguna manera, por ejemplo, aquí con la obra Todo el Globo, en ese sentido, yo no sé qué va a pasar, pero sí sé qué va a pasar. Claro. Y entonces ya sé qué voy a obtener dejando al globo bailar libremente sobre ahí, y decido el color y decido que el globo baile y de alguna manera, ¿cómo se llama? Cuido, digamos, el peso con el globo para que el pincel tenga un cierto empuje y deje una cierta mancha de cierto grosor, etcétera. O sea, es como de alguna manera controlarlo todo para luego no controlar nada, ¿no? Pollock. Eso es Pollock, pero ejecutado de una forma totalmente distinta. Sí, exactamente, sí. De alguna manera es trasladarle la responsabilidad al globo como un ente externo que va a acabar ejecutando tu pieza, o sea, que luego a la vez tiene mucho que ver del pensamiento solewitano, Claro. O sea, también pone en cuestión, digamos, la ejecución ya, digamos, manual, ¿verdad? O sea, literalmente, bueno, pues yo no lo pinté con mi mano, ¿no? O sea, pero
puse en marcha todas las decisiones para que se ejecutara. Dos preguntas. Primero, tú eres un artista que tienes muchos coleccionistas extranjeros, sobre todo en Estados Unidos he visto que tienes muchos coleccionistas. ¿Notas una diferencia radical en la naturaleza del coleccionista extranjero hacia tu obra? O sea, ¿la ve diferente, la vive diferente? Dices como del extranjero con el nacional, ¿sí? O sea, con el mexicano. El mexicano versus el gringo. Pues, mira, creo que el extranjero a veces lo suele ver con más lejanía y por tanto asombro. Y hay una cuestión de la familiaridad, quizá de la que hablábamos, uh-huh. en la que de pronto con el coleccionista mexicano hay una conexión más directa, más familiar, como que si hubiera un entendimiento dado ya de entrada. Los primeros dos pasos están ya dados, ¿no? Pero, sin embargo, más allá de este como paso dado, luego creo que funcionan en una misma tipo de frecuencia. ¿Sí? O sea, ¿crees que el coleccionista mexicano siente un orgullo por coleccionar a un artista mexicano? Yo creo que sí, fíjate, sí, yo creo que sí y cada vez más. De hecho, me parece que en general suele suceder, no nada más como coleccionista mexicano con artista mexicano, sino como entre connacionales. O sea, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Sucede que hay unas colecciones chonchísimas, que básicamente, digo, por no decir el 95%, es como, son brasileños que coleccionan arte brasileño. Y bueno, en Estados Unidos también, y en Europa también, pero sí, quizá en los países más de, entre comillas, primer mundo, suele haber, ya no sé si meterme en temas de a lo mejor hasta por una cuestión así como colonialista, hay una idea más propia de ir apropiándose de lo que se van encontrando en el mundo, cuando creo que en países que no colonialistas, o no sé cómo llamarle, pero también el término tercermundista nunca me ha gustado, pero donde veo que hay más, de hecho... Países colonizados, países que fueron colonizados. Hay un orgullo más nacionalista del coleccionista con el artista de ahí. Totalmente. Fíjate que yo tengo 3 reglas para mi colección. Ajá. Lo primero es que el artista tiene que haber nacido después de 1961, porque tiene que ser de nuestra generación, de la generación X en adelante. Tiene que ser identificable su obra como arte contemporáneo, uh-huh. Y tiene que ser latinoamericano. Y por latinoamericano digo o un extranjero trabajando en América Latina o un latinoamericano trabajando en México o donde sea en el mundo. Digo, me parece la verdad muy inteligente poner ese tipo de condicionantes, porque es lo que luego también le da narrativa a tu colección. Sí, aparte, pues mínimo y le da un valor también especial de tener como una conexión, por ejemplo, generacional, una conexión regional, bueno, o sea, latinoamericana, y entonces eso le da una forma pues muy interesante a la colección. O sea, fíjate que recuerdo, o sea, es siempre un tema, ahorita que decías, por ejemplo, o un artista extranjero que trabaja o vive ahí, ¿no? Recuerdo cuando Adriano Pedrosa, el curador brasileño, le tocó curar lo que es la Bienal de Sao Paulo, pero no la Bienal que conocemos como tal, donde participan muchísimos artistas de todo el mundo,
sino que en año salteado de esa Bienal hay la Bienal de Arte Brasileño, que le llaman Panorama, que de hecho pues muchos extranjeros no sabemos que existe, ¿no? Porque es totalmente arte brasileño para brasileños. Y me tocó a mí que me invitara a la que él curó, que fue muy polémico, porque él dijo, voy a hacer esta Bienal, pero no, sin ningún artista brasileño, ni uno solo. Entonces se le vino el mundo encima por ello, pero él justificaba que Brasil ya era un concepto que se había permeado en muchísimos artistas y en la historia del arte. O sea, era una Bienal con artistas que trabajaban o con la idea de Brasil o influenciados por el arte brasileño o que habían vivido o generado algo de obra en Brasil en algún momento de su vida, pero ninguno siendo brasileño. Y fue un ejercicio interesantísimo. Fue una Bienal, a mí me pareció increíble. Claro, la crítica local se le vino al cuello, como te podrás imaginar, pero fue un ejercicio muy interesante, ¿no? Pues mira, no sabes cómo te agradezco el tiempo que hemos tenido para hablar. Es un agasajo. Ya tendremos la oportunidad de profundizar más. Me encantaría volverte a invitar en el futuro a este podcast porque me quedé con muchísimas cosas que quería platicar contigo, y aparte, te repito, soy un gran admirador de tu obra, me encanta lo que haces, me encanta toda tu onda, tenemos muchos amigos en común, entonces, aunque no te conocía, disclaimer, te acabo de conocer, pero está padrísimo, no sabes cómo te agradezco, José querido, ¿eh? Oye, Ilan, estuvo sabrosísima la plática. Entonces yo encantado de que hagamos un volumen 2 o un día nos vemos a comer o lo que sea para seguir charlando, porque en verdad, lo digo sinceramente, yo también disfruté muchísimo y le podría seguir aquí un buen rato más. Ya será en México o en Guadalajara o quién sabe dónde nos lleve, igual en Nueva York, o sea, con un artista como tú, pues en cualquier lado. Y luego, si no, hacemos también volumen 2 del podcast. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Saludos. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo.